las moxas. Esto que hablamos en el vivo de Instagram del otro día. Acá hay una de las moxas. Esta es la que no hace olor. Hay moxas que vienen ya carbonizadas para que no hagan tanto olor. La moxa tiene un olor muy parecido a la marihuana, entonces en algunos lugares no quieren usar las moxas para que no digan que se está fumando marihuana. Esta es casi sin olor, sí hace humo y sí da calor. Recordemos que las moxas son hechas con artemisa y las propiedades de esta planta son las que dan esta particularidad en el uso. Por el tipo de calor que transmite, por el tipo de onda infrarroja y por las esencias de esa planta. Si no, sería lo mismo que poner una luz de calor puntual en un lugar. ¿Dónde la vamos a aplicar? Generalmente en meridianos de acupuntura, los puntos de acupuntura. Son los mismos que presionaríamos si estamos haciendo shiatsu, que se colocarían agujas si estamos haciendo acupuntura. Esta es una moxa con forma de cigarro, se dice. ¿Por qué? Porque se agarra como si fuera una lapicera y se puede trabajar de tres formas. O en círculos, en el lugar, o acercando y alejando, o fija. La moxa de apoyo es una moxa que es fija, se pone una superficie de separación, a veces puede ser una rodajita de jengibre o vienen algunas bases para moxas y se aplican en el punto. Incluso hay agujas de acupuntura que traen en el cabezal para poner una moxa y transmitir el calor a través de la aguja. En este caso solamente vamos a usar esta como demostración. Vamos a mostrar unos puntos cómo se trabajaría y simplemente que vean ustedes cómo es el trabajo de estas tres maneras. Así que vamos a prender la moxa, que lleva un ratito porque hay que prenderla con una llama bastante fuerte, y vamos a empezar a trabajar. Bueno, acá tenemos la moxa ya encendida y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer una pequeña demostración con unos puntitos en el cuello y en la zona alta de la espalda, y después un recorrido por los lados de la columna, ¿sí? Por este meridiano que va a un dedo de distancia. Siempre cuidando de separar el pelo y siempre va a haber una mano que va a estar sosteniendo y cerca para sentir la misma temperatura. Podríamos trabajar en círculo. Siempre se pasa y la mano comprueba o sostiene el calor. Lo mismo del otro lado. Y acá podríamos ir hacia los hombros. Tiene que producir una sensación agradable, como de alivio, de... Si quisiéramos trabajar en la columna, hay dos cosas que a mí me gusta hacer. Una es trabajar todo el meridiano, que podríamos ir o en círculos. Coloco la moxa en un lugar, tapo con la mano para mantener el calor y paso al punto siguiente. Si vemos que la moxa tiende a disminuir el calor, lo que tenemos que hacer es sacar las cenizas que se juntan arriba. Tenemos que ir limpiando la moxa y podemos continuar. Otra forma de aplicarla sería sostengo en el lugar y separo. Tengo que ir viendo que la sensación de calor es fuerte, ¿sí? Yo estoy muy incómodo porque iré al revés con las cámaras. Me gusta trabajar de aquel lado. Vamos siguiendo esta línea. Cuando hay dolores de cintura o de ciático, estos puntos son muy liberadores. Y si hay problemas de riñón,
se puede trabajar también estos dos puntos. Puedo trabajar en círculo. Como ven, es muy poquito el tiempo, ¿sí? Yo, porque siento el calor en mi dedo. O lo dejo fijo y separo. Trabajaríamos el otro lado del mismo meridiano. Si la persona es muy sensible al calor, lo que hacemos es separar la moxa un poco más lejos. También voy mirando cómo responde la piel, si se pone que toma coloración, iré separando. Ahí estaba pasando en círculo. Si quisiera hacerlo puntual, vamos a hacerlo sobre la línea central, sobre... Esto está muy bueno hacerlo en vaso Concepción y vaso Gobernador. Y ahí me gusta acerco y alejo y cambio de punto. Acerco, alejo, cambio de punto. Este meridiano pasa por toda la columna, atraviesa entre medio de las piernas y se une formando lo que se llama la órbita microcósmica. Una forma es esta de me acerco y me alejo. Trabaja todo lo que tiene que ver con la revitalización, entonces está bueno cuando hay procesos depresivos y demás. U otra forma es lo llevo caminando un poquito más cerca, pero con muy poquito contacto. Subo y bajo. Otro punto importante es el del sacro. Acá puedo trabajar con un círculo grande. No es un punto de acupuntura, sino una zona, porque estamos trabajando lo que sería el chakra, el segundo chakra, ¿sí? La parte posterior del segundo chakra. Vamos a cortar y vamos a pasar boca arriba.